Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este material en particular vamos a ver diagramas de flujos de plantas de procesos y el tipo de diagramas de flujos de bloques. En otro material vamos a ver el que corresponde a procesos y a instrumentación y tuberías. Acá tenemos dos imágenes, una, como ustedes pueden reconocer, en el interior de un local y otra en el exterior, en las cuales tenemos cañerías, equipos, estructura del local, incluso tenemos instalaciones eléctricas, pero los diagramas de flujo, con esto lo que les quiero mostrar es, en primera instancia, que los diagramas de flujos de bloques no nos van a permitir, y en realidad ninguno de los diagramas de flujo nos va a permitir llegar a la instalación y el montaje sin otros planos, sin la información, el cálculo y el diseño de otros planos. Y lo otro es que cuando miramos la definición que vamos a tomar como referencia, la ISO 10628 del 97, o su actualización ISO 10628 del 2012, hace referencia como diagrama de flujo de plantas de proceso. Y acá vuelve a hablar en esa definición de plantas de proceso o de una sección de una planta o de una unidad. Quiere decir que no solamente va a hacer referencia a los equipos, a las etapas, a las operaciones, sino que, y en el caso de bloques lo hace así, hay tipos de diagrama de flujo de bloques que hace referencia a los locales o a las secciones de esos locales o a las plantas. Bien, arrancamos entonces analizando qué es lo que dice esta definición de diagrama, de flujo de planta de proceso. Y lo primero que dice es que es un diagrama. ¿Qué es un diagrama? Significa que es un diagrama que representa el modo, significa que se va a dibujar un diagrama, y un diagrama significa que es una representación simbólica que no va a hacer referencia a la tridimensionalidad, o sea, a la ubicación espacial de los equipos entre sí, a la ubicación espacial de una etapa con respecto a otra, o de una operación con respecto a otra. Puede ser que en esa representación tengamos una etapa o un equipo que esté a la izquierda y otro a la derecha, o que esté abajo, y que luego sí, físicamente, por azar, esa sea la ubicación que se dé cuando se instala o se monta. Pero en el diagrama de bloques no se está, y en realidad en ninguno de los tres diagramas, se está haciendo referencia directa a esa ubicación física, porque se representa en el plano y tampoco hay opciones para representar la profundidad cuando yo lo tengo atrás o adelante, ¿verdad? Uno de otro, sino que es una representación en dos dimensiones y lineal. Entonces tenemos que es simbólica, un dibujo, no hace referencia a la tridimensionalidad, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en profundidad, y que representa el modo de explotación, la configuración y el funcionamiento de una planta de procesos o de una sección de una planta de procesos. Luego, cuando avancemos y toquemos bloques de plantas o de sección, vamos a ver realmente qué significa eso. Por ahora nos quedamos con este concepto general. Es necesario también comprender o tener presente qué significa o cuál es el contenido para la norma de un proceso. Y lo que me dice es que se trata de una secuencia de operaciones, o sea que si es una secuencia, quiere decir que yo tengo que marcar, y acá ya les estoy mostrando cómo sería la flecha, una flecha de mayor dimensión, el inicio y también un final. Y obviamente va a tener una dirección, porque si es una secuencia tiene un sentido y tiene una dirección, con un inicio y un final, que luego cuando miremos el diagrama de bloques en particular, vamos a ver cómo se representarían ordenados y jerarquizados algunas pautas más.
Y lo otro importante es que dice que son operaciones, pero no son solo químicas, sino que también incluye operaciones físicas, biológicas, obviamente necesarias para la transformación de los materiales, de la materia prima que ingresa, o de la energía necesaria, y además de la transformación, el transporte y el almacenamiento de esos materiales y energía. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo estoy realizando entonces, vuelvo a tomar el ejemplo del diagrama de flujo de bloques de equipos, como aparece en este caso, y tengo una cinta transportadora, tengo un cangilón, tengo un montacarga, es necesario a que aparezca en la representación, en esa secuencia, es necesario que en esos casos se esté indicando, o se esté contabilizando, se esté metrando, se esté presupuestando, se esté diseñando en ese diagrama un símbolo que represente a ese transporte. Y vamos a ver, y ya acá me adelanto y me meto un poquito más adelante en el de procesos, implementación y tuberías para que se comprenda mejor, que incluso cuando veamos ese tipo, hay símbolos para representar. Acá tenemos esos que les acabo de mencionar, este es el de bloques, este es el de instrumentación, tuberías e instrumentación, y este es el de proceso, en el cual no se visualiza muy bien, pero es similar a este, lo único que tiene es similar al que está aquí, en la parte superior derecha, lo único que no tiene estos cuadros que ya empiezan a contabilizar temperaturas, caudales, ¿verdad? Hacen al funcionamiento, pero sí se transforman los recuadros en simbología, y hay símbolos, no solo para un intercambiador, para un motor, para un reactor, para un tanque, sino que también hay símbolos para lo que significaba, como veíamos antes, el transporte y el almacenamiento. O sea, hay símbolos para un barco, para un avión, para un carrito, para una paletera, y hay símbolos también para algunos locales o la representación, por ejemplo, de algún local. Bueno, acá teníamos entonces la representación simbólica de esa secuencia de operaciones físicas, químicas, biológicas que hacen la transformación de los materiales, la materia y de los materiales y la energía. Y tenemos el de bloques, que en este caso no es que tenga menos información que estos otros dos, sino que se detalla, ¿verdad? Un detalle de esa información. ¿Por qué? Bueno, porque se puede estar en una etapa inicial en la cual todavía esa información recién se está estudiando, recién se está planteando el problema y aún no se ha llegado a diseñar todos estos datos, o porque realmente se quiere mostrar a otro, ¿verdad?, de una forma simplificada. Acá tenemos un caso en el cual vemos una planta de gran envergadura, un conjunto podría ser, una planta de gran envergadura, y acá les muestro otro ejemplo en el caso interior, y estos dos casos, tanto esta que es interior, que ya habíamos visto antes, como esta que es exterior, lo muestro porque a partir de estos diagramas, y no importa que lleguemos al que trae más información, que es el de tuberías e instrumentación, no son, ¿verdad?, los que permitirían la instalación y el montaje o la construcción en un predio, en una parcela, de todo este conjunto de equipos, de locales, de la secuencia que hace a estas operaciones y a ese proceso. Para llegar a la instalación, al montaje, así sea de algo, una planta muy simple, es necesario tener otro tipo de recaudos, otro tipo de planos, que algunos los vamos a ver y otros, bueno, son más profundos, no en este curso. Acá tenemos nuevamente otra imagen interior, ¿verdad? Donde nuevamente queda claro que con estos diagramas que acabamos de ver, sería imposible determinar cuál es la ubicación física de esta cinta y con respecto a estos depósitos y con respecto a las demás operaciones, por ejemplo, que es una selección o un envasado, como se está dando en este caso. Bien, ¿cuál es la información que va a presentar? Acá nada más que es un titular. La información se debe presentar, y esto corre para todos los diagramas, pero
voy a hacer referencia al de bloques en particular, ordenada, jerarquizada, no tiene relación con la ubicación espacial de la planta, o sea, la ubicación espacial en el predio o del local, como vimos antes, y no se representan las dimensiones reales de los objetos. ¿Qué significa esto? Que bueno, cuando yo dibuje un rectángulo, este rectángulo no va a hacer referencia a una ubicación real, a la dimensión real, por ejemplo, del equipo o a la ubicación real en distancia, como vimos, entre una operación y otra. En este caso acá tenemos los 6 tipos, ¿verdad? El diagrama de flujo de bloques dice que es un proceso de una manera simple, y ya les presento los 6 tipos que son procesos, etapas de un proceso, operaciones básicas, luego hay 2 que hacen referencia a los locales, plantas o grupos de planta de proceso, secciones, unidades, y el último que es, el último en la clasificación, que es el de equipamientos. Bueno, ¿qué pasa con esta representación? El diagrama de bloques vamos a tener que, todos los diagramas van a tener, y el de bloques lo cumple, información básica, quiere decir que es obligatorio escribirla, y luego información complementaria. Entonces aquí lo que podemos observar es que hay una secuencia porque marcamos un inicio y marcamos un final, y marcamos una salida en estos casos, y marcamos una salida y marcamos un ingreso de materiales, materia prima, como dice acá, o podía ser también de energía, y marcamos una salida, como dice acá, en este caso en esa secuencia de operaciones físicas, químicas que hacen esa transformación, o biológicas, de un producto final, o, ¿verdad? Pueden haber desechos, agua de desecho, por ejemplo, que va a recuperación, o un residuo que forma parte, es necesario desechar, luego de, en este caso, de una etapa o de una operación. Podía ser de un equipo también. Y tiene una salida para marcar esa secuencia. Y luego tenemos las flechas que están marcando nuevamente el sentido, y que me dan entonces la secuencia de ese proceso. La denominación en los recuadros, o sea, dentro de cada uno de los recuadros, que tienen que tener una dimensión bastante proporcionada entre unos y otros, si bien no son todos iguales, como ustedes observan acá, tiene que decir no materia prima, no producto final, sino que tiene que decir cuál es esa materia prima. Entonces, por ejemplo, si estamos en el caso de aceite, dirá maíz, dirá semillas de girasol, dirá arroz. Si estamos en otro tipo de producción, por ejemplo, dirá leche, dirá fruta, y al final, en la salida, va a decir cuál es el producto final o los productos finales, que ahí, por ejemplo, será aceite de girasol, aceite de maíz, leche ultraprocesada, leche larga vida, etc. O, por ejemplo, como mencioné antes, en el caso de fruta, podrá ser una base de bebida, podrá ser algún tipo de mermelada u otro caso particular. Luego tenemos que dentro de los recuadros que van marcando esa secuencia, también es necesario escribir, y ahí va a depender del tipo en el cual estemos trabajando. Va a estar escrito acá o un equipo, entonces en vez de decir reacción dirá reactor, o una operación, o una etapa, o podía ser un local, o podía ser un taller, una sección, o podía ser un proceso. Luego tenemos los flujos de entrada y salida. Bueno, el flujo de entrada y salida es esto que les acabo de mencionar, que se representa, ¿verdad?, de esta forma. No se escribe sobre la línea, sobre la flecha, sino que la forma de representarlo es con este cartelito, vamos a llamarlo de este modo, con este cartelito que ustedes observan que no tiene flecha. Cada vez que hay una flecha, significa que hay una dirección, como en este caso en la secuencia principal. En este caso no tiene flecha, sino que lo que marca es que esto que está ingresando acá pasa a la disolución, y acá luego se da una flecha que es
una segunda etapa u operación hacia reacción. Bueno, estos son los flujos de entrada y salida, la denominación de los recuadros, el sentido, como vimos, de los flujos principales. ¿Cuál es la información complementaria? La información complementaria son los flujos principales entre los recuadros. Quiere decir que acá la materia prima que ingresó, luego de pasar por esta etapa, por esta planta, por este equipo, por esta operación, en esta segunda flecha volvería a haber una representación igual a esta, ¿verdad? Con una línea y un cartelito que estaría indicando qué pasó con esa materia prima que entró, cómo se transformó y qué es lo que está pasando ahora entre estas dos etapas o estos dos equipos. Y el caudal de los flujos de materiales de entrada y salida. Quiere decir que yo ahí el caudal lo podía expresar en kilos, lo podría expresar en toneladas, lo podía expresar en litros, lo podía expresar también en batch, lo podría expresar en baldes, lo podía expresar en pallets. La forma de expresarlo va a depender de acuerdo a la intención que tenga este diagrama en su lectura y también en el momento en que yo lo esté diseñando. Si tengo ya esa información o aún esa información, no la tengo porque inicié el diseño. Y el caudal de flujos y energía en la entrada y la salida. O sea que si yo marcara la energía, también ahí aparecería esos caudales y el tipo de energía. Bueno, lo otro que observamos acá es que los grosores de la línea, ¿verdad? Que en estos datos de representación dice que ordenada, jerarquizada, y nuevamente no es necesario que tenga relación con la ubicación espacial en la planta, no en la secuencia. En la secuencia sí tiene un orden y un antes y un después, pero no una ubicación espacial en la planta, un arriba, un abajo, una izquierda, una derecha, una ubicación con respecto o distancias. Está ordenada significa que yo tengo alineados el centro de cada uno de estos rectángulos, por ejemplo, los tengo alineados, o procuro que todos tengan el mismo ancho, como está acá, procuro que este esté alineado con este otro. También, ¿verdad?, están alineadas las flechas de ingreso, vieron que una flecha no está acá adentro y otra flecha no está acá afuera, sino que esta flecha se trajo hasta esta línea, cuando en realidad esta flecha podría haber estado ubicada acá, porque en realidad este largo de línea no aporta ninguna información, porque también se alinearon estos dos recuadros. Y se trajo entonces hasta este borde o hasta este límite para leer las dos salidas en paralelo. Eso es ordenar la información. Y jerarquizar la información significa que yo le voy a estar dando más importancia a una información que otra. Ya tengo las flechas, están jerarquizando los ingresos y las salidas, tengo las flechas de mayor grosor, que van a estar jerarquizando el flujo principal frente a otros flujos, incluso el de energía, y tengo también el tamaño de las flechas, dije, los grosores de línea, y también a veces, en algunos casos, se busca jerarquizar, por ejemplo, indicando antes de la flecha o junto a la flecha de entrada y junto a la flecha de salida, de dónde viene, de dónde procede esa materia prima, que eran las semillas, la leche, ¿verdad?, las frutas, los ejemplos que había mencionado, y ese producto junto a la flecha o a continuación de la flecha, a dónde se dirige, si es a comercializar, si es a otra zona de la planta, si es a, no sé, a nivel internacional. Lo mismo sucedería al inicio. Eso es un paneo de ordenado, jerarquizado y del tercer punto. Bueno, ¿cuáles son los tipos? Los tipos son el de procesos, que se trata, más que en sí el concepto de proceso, se trata de producción, ¿verdad? Yo tengo entonces, por ejemplo, aceite, tengo, no tengo como proceso salvo que sea que la planta, eso sea el objetivo de la planta, por ejemplo, la producción de vapor.
como recuadro de proceso, sino que voy a tener un recuadro que va a decir elaboración de aceite, va a decir proceso de leche, y ahí va a haber un producto que van a ser distintos tipos de leche. Ahora después vamos a mostrar cómo podría resultar al final vamos a mostrar cómo podría resultar esa representación eh, para orientarlos. Luego tenemos las etapas de un proceso. Quiere decir que si tengo un proceso que aparece con un recuadro, con un rectángulo, voy a hacer un nuevo diagrama, o sea, son diagramas diferentes, en el cual ese recuadro que lo que nombraba era toda la producción o todo el proceso de aceite, ahora se va a desglosar en tantos recuadros como etapas sean necesarias para llegar a la transformación final, al transporte y al almacenamiento de esa materia prima, para lograr ese producto final. Y luego hay un tercer diagrama, otro diagrama independiente que yo puedo elegir hacer, y vieron que la información cada vez se va detallando más, o sea que voy profundizando en el diseño, es el de operaciones básicas, en el cual yo ahora cada etapa la tomo, cada uno de estos recuadros que podían señalizar las etapas, lo tomo. Esta primera parte va a ser igual, porque hay un ingreso y hay un determinado volumen de materia prima o caudales, y va a llegar ahora a una primera operación que puede no ser la misma etapa. Y habitualmente la primera operación es un almacenaje, un depósito de esa materia prima. Así como habitualmente, y digo habitualmente porque depende de los procesos, pero bueno, habitualmente podemos decir que la salida al final, antes de la salida, antes de la flecha de la salida y luego de la última etapa o de la última operación, o formando parte de la última operación, vamos a tener entonces que hay nuevamente un almacenaje o un depósito de ese producto. Bien, luego tenemos el de plantas o grupos de plantas de proceso, el de secciones, unidades. Plantas o grupos de planta de proceso hace referencia a los locales. Ahí ya no hace referencia a, como acá, ¿verdad?, a etapas u operaciones, sino que es a los locales. Entonces tendré sala de calderas, tendré, bueno, el local del proceso, tendré, como dije antes, un depósito donde se almacena. Y una sección o una unidad es una parte que tiene cierta independencia, como vamos a ver después en la definición, y ahí podemos tener, por ejemplo, independencia tiene un laboratorio, independencia tiene un taller, independencia tiene una sala de calderas. Acá estoy marcando entonces lo que mencionamos como resumen, que eran los rectángulos, que son los recuadros con la información para cada uno de estos 6 tipos, las líneas con la indicación del sentido que tiene ese diagrama, esa representación simbólica, y las flechas que marcan el ingreso y la salida, que están jerarquizadas porque tienen un mayor tamaño, están alineadas para que esté ordenado, o sea, en este sentido, y habitualmente se disponen, o por lo menos en el flujo principal, como uno acostumbra leer, de izquierda a derecha, o podía haber sido esta secuencia, ¿verdad?, que se da disolución, reacción, concentración, destilación, podía haber estado de arriba hacia abajo, y la representación hubiera sido exactamente lo mismo para su lectura. Bueno, ¿qué pasa con las definiciones de proceso, etapas y operaciones? Bueno, proceso ya lo vimos, y ya hablé incluso en el caso del aceite, en el caso de la leche. Etapas, ¿verdad?, es la parte de un proceso con cierta autonomía, y dice cierta autonomía porque puede ser una operación o más de una operación. Y luego tenemos operaciones básicas, que es la operación más simple de un proceso, y en ese caso entonces puede ser que una etapa, cuando se va a realizar, si se realiza el de operaciones, se corresponda en el de operaciones con un solo recuadro, porque lo constituye una sola operación, o pueda dividirse en más de un recuadro, porque son varias operaciones que conforman esa etapa.
Bien, planta o grupos de plantas de proceso. Bueno, acá tenemos que planta de proceso es el conjunto de medios y estructuras necesarias para la realización del proceso, que puede realizarse en el mismo momento o en diferentes momentos. ¿Qué significa en diferentes momentos? Bueno, que de pronto yo tengo un proceso que es safral, y entonces tengo un proceso que en determinada época del año se está realizando y luego no se realiza en otra época del año. O se realiza de modo continuo durante todo el año, o incluso puede realizarse de modo continuo todos los días de la semana, o podría realizarse de forma continua las 24 horas, o tampoco ser así y trabajarse por batch o por jornadas, etc. Eso va a depender del proceso, pero hace referencia entonces la planta. La planta de proceso en realidad, si hilamos fino, es lo que habitualmente uno le llama fábrica o industria, pero para la norma hace esta distinción y creo que es bueno conocerla. Complejo industrial es el número de plantas de proceso que realizan tratamientos independientes o interconectados con sus edificios asociados. ¿Cuáles son los edificios asociados? Y bueno, por ejemplo, un edificio asociado es un vestuario, una administración, un estacionamiento, que pueden estar localizados en un edificio, en una construcción independiente de lo que es la planta, que es donde se realiza el proceso, ¿verdad? Necesariamente allí se realiza el proceso. Y la fábrica es el sistema de complejos industriales con una infraestructura asociada a a un lugar. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que esto podía ser una fábrica porque podíamos tener diferentes complejos, o sea, cada uno de estos sectores que pueden estar al exterior y al interior, o sea, este podía ser un complejo, estos equipos y este local podían constituir un complejo, o podía ser todo a cielo abierto, o podía estar todo construido, es con su infraestructura asociada a un lugar, significa que está asociado a este predio. Y es un sistema de complejos la fábrica porque pueden haber más de uno. O sea, yo acá puedo tener el proceso de aceite y acá puedo tener el proceso de mayonesa, por ejemplo. O si estamos hablando de leche, yo puedo tener acá la leche, ¿verdad? El proceso de diferentes tipos de leche, y en otro puedo tener los yogures, o puedo tener las cremas, o puedo tener eh, algo que esté derivado de la leche, pero que por el tipo de infraestructura es conveniente que esté asociado a un mismo solar o a un mismo predio. Nuevamente en el de bloques no hace referencia a cómo es su ubicación en el predio, pero sí tener presente esa consideración, si va a estar o no asociado entre sí. Y complejo industrial son aquellos que realizan tratamientos totalmente independientes o interconectados con sus edificios asociados. O sea, ahí hay independencia, no hay dependencia de uno u otro. Bien, la sección es aquello que puede funcionar independientemente de las otras partes. Es una planta, ¿verdad? Forma parte de una planta dentro del conjunto de medios necesarios para la realización de un proceso, y pueden ocasionalmente funcionar independiente de otras partes, y menciona el caso de los talleres. Puede ser también una sala de calderas, puede ser también una sala de compresores, que no necesita la dependencia a la sala, ¿verdad? Sí, el proceso, pero no la sala. O podía ser un laboratorio que también podía funcionar independiente, e incluso si estamos hablando en el caso de un complejo, tener no solo para una planta, sino que estar cubriendo el trabajo de los ensayos de más de una planta, o un estacionamiento o un taller que estuviera cubriendo, ¿verdad?, más de una planta dentro de ese complejo. Y el equipamiento son los elementos de una planta, como pueden ser depósitos, cuando estamos hablando de un tanque. Si esto fuera un depósito, ¿verdad? Podía ser un silo, podía ser un tanque donde se deposita la leche. En estos casos estamos hablando de un equipo, o podía ser, bueno, como nombra ahí, bombas, intercambiadores de calor, compresores,
Una caldera es un equipo también. Y en el caso de los depósitos, no se consideraría como equipo si, repito, tuviéramos en una de estas construcciones que almacenáramos a granel la materia prima o el producto o en una etapa intermedia. Bueno, acá tenemos ejemplo de bombas y, bueno, lo que les acabo de mencionar, una bomba, perdón, acá abajo, y un ejemplo de lo que les acabo de mencionar, que en este caso hay dos equipos, porque acá habría una cinta y acá estaría el tanque, ¿verdad?, en el cual se almacena ese producto. Si esto fuera una pasarela, bueno, ahí no contaría en absoluto en ninguno de los diagramas. Bueno, y acá empezamos a ver qué es lo que pasa cuando empezamos a dibujar un diagrama. Entonces, como nosotros dijimos, bueno, yo voy a tener una dirección, y una dirección que va a estar relacionada ¿con qué? Bueno, va a estar relacionada con un recuadro, que si es el de proceso, me va a estar diciendo una producción. Por ejemplo, leche ultraprocesada, o me va a estar diciendo la producción de aceite, o la producción de comminutes, o de base para bebidas. Y va a estar vinculado entonces con esta dirección, que está ya marcando la secuencia, pero también con un ingreso que se jerarquizaba con una flecha de mayor dirección y que podía estar ubicada en esta parte, en la parte superior en este caso de la hoja, o podía estar a la izquierda de la hoja, y se está leyendo que es el inicio por la jerarquización de la flecha, y se está leyendo que es el flujo principal nuevamente por la jerarquización de la flecha. ¿Cómo indico qué está pasando en este inicio? Sea para la producción, o sea que este primer recuadro sea un equipo, una etapa, una operación, una planta. Lo que me está marcando es, con este cartel, que tiene un grosor menor y es perpendicular a lo que es la dirección de las otras líneas de ese diagrama, me va a estar diciendo acá adentro, en este caso, cuál es la materia prima que va a estar ingresando. Entonces, repito, podía ser semillas de, disculpen, podía ser semillas de girasol, arroz, eh, maíz, y entonces cuando yo tengo el producto de ese proceso, lo que voy a tener entonces la salida con la jerarquización va a ser un nuevo cartel que aquí me va a decir aceite de girasol, aceite de maíz, etc. La información complementaria, recordamos que eran los caudales, o sea, los volúmenes que ingresan y la salida. Y también es recomendable poner de dónde viene, si viene de granjeros, por ejemplo, si es una importación, y a dónde va, si va a comercializarse o va a otra planta, o también va al extranjero. Es conveniente tener esa información, además de cuál es el producto, cuál es la materia prima y esos volúmenes. Pero puede suceder, como estaba marcado inicialmente acá, que de este proceso, dentro de esa misma planta, haya asociado otro, ¿verdad? Otro, como les marco acá, y en este caso, entonces, tendría, por ejemplo, que el aceite estaría permitiendo realizar mayonesa, y nuevamente acá se dibujaría entonces el cartel que estaría indicando lo que está produciéndose y la salida y hacia dónde va. Y acá lo que faltaría sería entonces decir nuevamente con otro cartel que esté diciendo, similar a estos, qué es lo que está de este proceso a este proceso sucediendo. Si tenemos que hay dos salidas, como aparecen acá, ¿verdad?, de productos que se van a comercializar, o tres, porque son diferentes, bueno, se marcan ellas y luego se marca, ¿verdad?, la salida a continuar produciendo dentro de la planta. Y esto sería similar si estuviéramos hablando de etapas. Entonces tendríamos un ingreso, la materia prima, operaciones o equipos, tendríamos entonces una primera etapa,
y luego seguiríamos avanzando con tantos recuadros como etapas tuviéramos, y como información complementaria aparecerían cartelitos que estarían indicando cuál fue la transformación que se dio entre esta etapa y la siguiente, hasta llegar al producto final. Si fueran operaciones sucedería lo mismo, y si fueran equipos también. Hago una aclaración que me parece importante y es la siguiente. Si yo tengo, en el caso de equipos, tengo que tener tantos recuadros como equipos sean necesarios para la realización de ese proceso. No, cuando yo cuento los recuadros, tienen que corresponderse con el número total de equipos. ¿Por qué motivo? Porque ese diagrama me va a servir para metrar y para presupuestar. Ahora, si hay un equipo, vamos a suponer que este fue un equipo, y yo pasé a al siguiente equipo, pero luego vuelvo en mi secuencia a el equipo que marqué por la secuencia que tenía inicial antes, porque no lo tengo duplicado, ese tanque, por ejemplo, no lo tengo duplicado, sino que lo uso en esta instancia de la secuencia y luego lo uso en otra instancia de esa secuencia hasta llegar al producto final, tendría que entonces salir de este rectángulo y vincularme con ese equipo, y luego volver a salir de ese equipo para continuar en la secuencia. O sea, si hay un equipo que se usa en más de una oportunidad en esa secuencia, solamente puedo tener un rectángulo. Y así como sucede eso, sucede lo opuesto que mencioné antes. Si hay 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos, 5, 10 equipos, como veíamos en el caso de los silos, que teníamos 2 hileras de prácticamente 10 silos de almacenaje, tanques, bueno, entonces yo voy a tener que tener 10 recuadros que estén marcando incluso por cuál se ingresa primero y cuál es la secuencia para terminar al final o continuar con los siguientes equipos. Eso es útil porque permite continuar con el diseño, permite metrar, permite presupuestar y sobre todo permite que cuando yo paso al local físico, paso a la situación física, voy a estar considerando, por ejemplo, en ese espacio, si tengo un equipo, sé que va a ocupar un área, ¿verdad? Sé que va a ocupar un área mayor, voy a tener que tener un área mayor en esa planta, porque voy a tener 2 equipos y no uno solo. Y a su vez, a medida que avanzo, si sé que tengo que monitorear ese equipo, voy a tener que tener un espacio para el personal en ese equipo, etc. Esta imagen que les muestro acá la trae la norma, pero es para aclarar y hacer una advertencia que no hay líneas discontinuas, esto no hay tampoco líneas inclinadas en la presentación de los diagramas. Esto lo que quiere hacer es un resumen diciendo que puedo representar el de proceso o más de un proceso, que luego que hice el de proceso y otro proceso que está dependiente de este, o un único proceso, paso al de etapas. Y entonces desgloso diferentes etapas, ¿verdad? Diferentes recuadros que van a permitir cumplir con ese proceso. Y de cada una de estas etapas luego se van a desglosar distintas operaciones o una sola operación como está marcada acá con trazo continuo. Lo mismo sucede con con la fábrica, el complejo industrial, la planta de procesos y la sección, que ya analizamos antes en un paneo que significaba, y lo mismo sucede que cuando tengo el sector de una planta y ya estudié, ¿verdad?, el proceso, las etapas y las operaciones, puedo realizar el diagrama de equipamiento. Pero no es para la representación nunca hay una representación con línea discontinua, siempre es en negro y no hay trazos inclinados, siempre los trazos son ortogonales entre sí, tratando de jerarquizarlos y ordenarlos. Bueno, muchas gracias. Espero que les resulte útil.